Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a hacer una aplicación muy sencillita con Coducer. Se trata de la aplicación posiblemente la más famosa del mundo, pero al mismo tiempo es la más sencilla del mundo. Es esta que veis aquí que os voy a enseñar. Se llama Hola Mundo. Este es el reto cuando una persona aprende a programar o aprende a crear software en una plataforma concreta. El primer reto al que se enfrenta es escribir un texto en la pantalla. Y ese texto, el más famoso, es este precisamente, el de Hola Mundo o el Hello World. Entonces nuestra aplicación va a ser muy sencillita. Queremos poner un texto en medio de la pantalla, pero vamos a dar un poquito de un toquecito más. Vamos a tener una tipografía, vamos a seleccionar la tipografía, en este caso cogeremos la Times New Roman, y también queremos una barra arriba que tenga también el título. Va a coincidir el texto con lo de Hola Mundo y que tenga un botón para cerrar. Además, el plus va a ser que va a tener multidioma. Si os fijáis, aquí veis que el icono muestra el nombre de la aplicación en español. También el texto dentro de la aplicación estaba en español, pero ahora voy a cambiar el idioma de mi teléfono. Lo voy a poner en inglés. Vuelvo aquí. Ahora en un momentito se me actualizará el nombre de la aplicación, pero bueno, esto tarda en cambiar los iconos, tarda un momentito. Mientras voy a enseñar la aplicación y al encenderla vais a ver que sale en inglés. De los mismos textos no toco nada y automáticamente la aplicación lo muestra en inglés. O sea que es una aplicación multidioma. Si cierro, ahora ya debería haber actualizado, veis que ya me sale el icono en inglés. Entonces, esto es el objetivo del tutorial de hoy. ¿Cómo hacer esto con Coducer? Bueno, pues vamos al lío. Ya expliqué en otro vídeo que cuál es la filosofía de creación de aplicaciones con Coducer, que se basaba en la edición de archivos JSON, que son archivos de texto, pero que íbamos a lanzar una interfaz, un dashboard en Coducer, que os iba a facilitar mucho la creación de esas aplicaciones, de forma que no tuvierais que editar directamente los archivos JSON, sino que ya el propio interfaz os asistirá para que no tengáis prácticamente que escribir, sino simplemente seleccionar las opciones. Pero también os comentaba que tenemos la opción, y con esta opción ya se puede desarrollar aplicaciones aunque no esté en interfaz. Incluso esta opción seguirá adelante cuando ya tengamos la interfaz, que es la de desarrollar las aplicaciones desde vuestro propio ordenador. Incluso cuando tengamos la interfaz, si algún fin de semana os vais a algún sitio donde no hay cobertura, no tenéis internet y queréis trabajar en local, podréis hacerlo también, siguiendo los mismos pasos que vamos a aprender en este tutorial. Pero como os decía, hasta que lancemos la interfaz podéis empezar ya a trabajar de esta forma, hacerlo desde vuestro ordenador, y luego os explicaré cómo enviarnos los archivos para que podamos procesar la aplicación y devolveros el APK. En esta primera fase solo es compatible con Android, entonces vamos a hacer aplicaciones para Android y pronto lanzaremos la compatibilidad para Apple, para iOS, y luego más adelante también para hacer páginas web con esta misma filosofía de creación. Entonces, lo que os decía, vamos a empezar. Yo me voy a crear una carpeta. Aquí es donde tengo mis proyectos, pues me voy a crear una carpeta específica para este proyecto. Le voy a llamar Hello World, como es de lo que se trata la aplicación. Y ahora lo primero que vamos a ver es cuál es la estructura mínima de archivos y carpetas que vamos a necesitar. Lo principal, no en cuanto a importancia que lo tiene, sino en cuanto a lo primero que tenemos que hacer o que recomiendo que hagáis, es crear el archivo, el app.json. Como os decía, son archivos de texto, son txt, simplemente les cambiamos la extensión. Y ahora vamos a crear las carpetas que necesitamos. En el directorio raíz, perdón, solo tiene que estar este archivo, el app.json. Y luego tiene que haber 3 carpetas como mínimo, que es la carpeta res, donde vamos a meter los archivos de la aplicación, los recursos. Luego la carpeta views, que es donde vamos a definir las pantallas, el contenido de las pantallas o las vistas que le llamamos en Coducer. En esta aplicación solo vamos a tener una vista y la meteremos ahí dentro. Y por último vamos a tener la carpeta view subrayado wrappers con W y 2 P's. Esto es donde vamos a definir los contenedores de la aplicación. Por defecto tenemos que crear por lo menos uno. Y en este caso, los contenedores, voy a intentar explicarme mejor. Los contenedores serán como las zonas de la aplicación, los entornos. Nosotros las vistas las vamos a cargar sobre contenedores.
El contenedor es lo que le vamos a decir si tiene un menú lateral, si tiene una barra arriba, una action bar o un toolbar y este tipo de cosas. Nosotros nos definiremos uno. Y en cuanto a carpetas, por último, sería obligatorio meter dentro de res otra carpeta que se llame icon. Y aquí es donde meteremos el icono. Y aparte, como vamos a utilizar tipografías, me voy a crear, esto es opcional, otra que se llame fonts. Esta no es obligatoria. Esta podríais poner, aquí es donde voy a poner la fuente TTF. La podríais poner aquí dentro o la podríais poner suelta aquí sobre el directorio res. Eso no hay ningún problema. Pero bueno, voy a empezar por el icono ya que estoy aquí. Entro aquí dentro y aquí simplemente voy a copiar una imagen PNG. Tengo otra aquí, esta. La voy a copiar y la voy a poner aquí. Puede tener el nombre que queráis, aunque ya os explicaremos, haremos otro vídeo que hablaremos sobre los iconos. Si solo hay un PNG será el icono que se utilice por defecto. Pero además, jugando con el nombre del archivo, podéis tener varios archivos PNG y en función del nombre que le deis, se utilizará el más apropiado para cada versión de la aplicación. Eso ya lo explicaremos en otro vídeo. De todas formas, en los tutoriales de Coducer estará explicado. Entonces ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer, ya puestos que estamos con los recursos, voy a copiar la fuente TTF que también tengo por aquí. Esta times.ttf y la voy a copiar aquí. Así ya con los recursos ya tengo todos los que necesito para mi aplicación. Vale, ¿qué más necesito? En views voy a crear un archivo que se llame main, por ejemplo. Aquí le quito la extensión de txt y la cambio por JSON. Y en view wrappers voy a poner otro archivo de texto. Le voy a llamar toolbar, por ejemplo. Y llamaremos JSON. Y .json, ¿vale? Pues con esto ya he definido todas las carpetas y todos los archivos que necesito para crear la aplicación esta, la de Hola Mundo, lo mínimo que debería para crear una aplicación en Coducer. Ahora vamos a editar precisamente esos archivos JSON para acabar de definir nuestra aplicación. El primero que vamos a editar de los archivos será precisamente el que tenemos en la raíz, el archivo app.json. Para editar los archivos JSON podéis utilizar el bloc de notas o cualquier editor de texto plano. Yo utilizo este que se llama Sublime. Lo tengo por defecto, entonces al hacer doble clic ya me lo abre. Este es gratuito, simplemente cuando pasa el periodo de prueba, pues os machaca con cartelitos, seguro que nos aparece alguno durante la prueba, de que regístrate por favor, pero le dais a cancelar y podéis seguir utilizándolo. Este es muy cómodo para editar JSONs porque os asiste un poquito, cuando abrís una llave os dice cuál es la que cierra y cosas así. Entonces, os voy a explicar un poquito eso, qué es un JSON, cómo es generarlo y vamos a empezar a crear este archivo, el app.json, JSON, por cierto, va a ser el que va a definir los aspectos generales de nuestra aplicación. Entonces, dentro de un archivo JSON, que es un archivo de texto plano, lo que vamos a crear son lo que se llaman objetos JSON. Un objeto JSON es una entidad que se define mediante las llaves. Al abrir una llave Sublime os añade la de cierre, si no la tenéis que poner vosotros. Entonces lo que defina dentro de estas dos llaves es lo que se llama el objeto JSON. Y un objeto JSON se compone de una serie de parámetros que es cada parámetro tiene una llave, o sea, un identificador, entre comillas, que es una palabra. Y luego, después de las comillas, se pone dos puntos y el valor de ese parámetro. El valor puede ir a entre comillas o no, dependiendo si es un texto o un número. O también el valor de ese parámetro puede ser en sí un objeto JSON. Entonces, vamos a empezar. Bueno, y no he dicho, esos parámetros luego hay que separarlos por comas. Entre dos parámetros tiene que haber una coma para separar. En el último parámetro no hay que poner coma detrás. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Lo primero que necesitamos, vamos a darle a nuestro proyecto un nombre, un project name, ¿vale? Comillas, ponemos la palabra, cerramos comillas. Con esto estamos diciendo el nombre o el identificador de este parámetro. Y le vamos a llamar, por ejemplo, entre comillas también, porque es un texto, hello world. Este será el identificador de nuestro proyecto. Ahora le vamos a dar el nombre, o el nombre de la app. Este es el que se verá luego, el que veíais en la pantalla del teléfono o en las tiendas. Este será el nombre real, el título de la aplicación. Podríais poner aquí
Hello World, por ejemplo, entre comillas, y este sería el nombre de la aplicación. Pero, como os he enseñado en el vídeo, nosotros lo que queremos hacer es que la aplicación sea multidioma. Entonces, en función del idioma que tenga el usuario en el teléfono, el nombre de la aplicación también cambie. Entonces, en Coducer, para definir textos multidiomas, donde ponéis un título, un nombre, un texto, podéis poner un objeto JSON como valor. En lugar de una cadena de texto, vamos a poner un objeto. Os decía que el valor de un parámetro puede ser un objeto. Pues aquí añadimos un objeto con llaves. Y para escribir multidioma, tenemos que definir un idioma por defecto primero, con la palabra default en inglés. Esto es el parámetro default, 2 puntos, y ahora la cadena de texto. Nosotros vamos a hacer que por defecto sea en inglés. Entonces, si hay alguien que tiene su teléfono en francés, cuando abra la aplicación buscará el idioma por defecto, que será el que hayamos definido aquí. Entonces ponemos aquí Hello World, ¿vale? En inglés sería esto, en el idioma por defecto. Y ahora ponemos coma para separar el parámetro y a continuación en español. Tenemos que utilizar el código ISO del idioma. En español es ES. Y ponemos hola mundo. ¿Vale? Con esto ya hemos definido el nombre de nuestra aplicación. Siguiente cosa que necesitaríamos. Como vamos a hacer la aplicación para Android, aquí en el app.json necesitamos definir una serie de parámetros globales para Android. Entonces definimos Android para decir que vamos a decir la configuración de Android y ponemos como valor un objeto JSON. Que este objeto JSON tiene que tener como mínimo para esta aplicación que hemos utilizado tres parámetros. El primero es el package. Bueno, digo primero, pero el orden da igual. Dentro del objeto JSON podéis cambiar el orden, no hay ningún problema. El package name, que le vamos a llamar, en este caso, com.coducer.samples.helloworld. Aquí vosotros tendríais que poner vuestro propio nombre de paquete. Lo normal es poner que lo primero sea, si tenéis un dominio en internet, poner el dominio pero a la inversa, primero el com. Y el nombre del dominio. Luego lo siguiente va a ser la versión de esta compilación, que va a ser la 1 por ser la primera, y luego en Android también hace falta poner el version name, que es 1.0.0. Esto podéis ponerlo como queráis, pero al final es un número, punto, número, punto, número. ¿Vale? Con esto ya tenemos la configuración de Android. En otros tutoriales veremos que si añadimos ciertas cosas, también le podemos añadir más parámetros. Si vamos a utilizar mapas, aquí dentro pondremos el ID, el key de Google Maps. Pero bueno, en nuestro ejemplo, con esto no tenemos suficiente. A continuación, lo que tenemos que definir es el comportamiento inicial de la aplicación. Cuando alguien abra la aplicación, ¿qué tiene que hacer? Entonces, estos comportamientos en Coducer se definen como eventos. Eventos son cosas que pueden pasar y nosotros definimos cómo tiene que reaccionar la aplicación ante tal evento. Entonces, para definir los eventos, ponemos el parámetro events y 2 puntos y el valor sería un objeto JSON. Entonces, abrimos llaves y cerramos. Y aquí definiríamos, cada parámetro sería uno de los eventos a los que queremos responder. Hay un evento que es el que tiene que estar siempre, por lo menos en la versión actual de Coducer. Más adelante veremos si añadimos eventos que no impliquen abrir una vista, pero ahora de momento se va a ser obligatorio que siempre pongamos el evento onStart. Este lo que dice es lo que tiene que pasar al encender la aplicación. Vale, lo he dicho mal, no tiene por qué abrir una vista, pero bueno, es lo que queremos que pase al abrir la aplicación. Ponemos el parámetro onStart para definir que vamos a definir la respuesta al evento cuando se abra la aplicación. Y ahora podríamos poner o bien un array, entonces entre corchetes, y dentro poner un montón de objetos funciones. Los arrays, por si no sabéis de programación, un array es una lista de objetos. Entonces, si queremos poner varias funciones enlazadas, podríamos poner un array y aquí dentro poner todas sus funciones. En nuestro caso no voy a necesitar un array, solo voy a poner un objeto, con lo que pongo una llave, ¿vale? Y se me cierra automáticamente con Sublime. Y aquí voy a definir la función ir a una vista, porque lo que queremos es que cuando abramos la pantalla automáticamente se nos abra, o sea, cuando abramos la aplicación automáticamente se nos abra una pantalla, una vista. Entonces definimos la función que es con el parámetro function y aquí decimos la función que vamos a utilizar, que es la goto. Con esta se nos irá a una vista y ahora tenemos que decir qué vista es. View es el nombre del parámetro y la view le vamos a llamar main. Bueno, de hecho lo hemos llamado ya en el archivo. Vamos a decir que, entonces, con esto, le vamos a decir que cuando se abra la aplicación, en el evento onStart, realice la función ir a la vista main. ¿Vale? Con esto ya tendríamos definido el comportamiento inicial de la aplicación.
Por cierto, una de las cosas que os decía de Sublime, no sé si se ve bien, pero veis que cuando abro una llave me saca unas líneas verticales, con lo que me facilita mucho saber dónde empieza una cosa y dónde acaba. Luego, cuando cometo un error, por ejemplo, imaginemos que aquí no pongo la coma esta para separar parámetros, veis que se me resalta en rosa que hay un error por la zona. Entonces pongo esto aquí. Incluso si pongo una coma después del último parámetro, bueno, en este caso no me lo marca como error, mira. Pero bueno, esta coma no debería estar aquí. Vale, de todas formas, aprovecho y os mando un consejo. Existe una herramienta que se llama JSON-Lint, que esto os puede servir también para validar. Si utilizáis el bloc de notas, antes de enviarnos los archivos, podéis poner aquí el texto, el JSON, y le dais al botón validar. ¿Vale? Si os aparece aquí que es válido, pues entonces perfecto. Imaginemos que ponéis una coma aquí. Ahora le doy a validar, y veis, y me da un error y me dice dónde está el error. Entonces esta herramienta también es bastante útil. Bueno, ya tenemos el comportamiento de la aplicación. Vamos a decirle ahora otras dos cosas. Hay una que también es obligatoria para todas las aplicaciones, que es, por ejemplo, bueno, de momento para Android será obligatoria. Para iOS ya veremos, pero bueno, como al final lo vais a hacer para todas las plataformas, tenéis que poner aquí el parámetro colors. Y esto es donde vamos a definir la tabla de colores de la aplicación. ¿Por qué una tabla? La tabla es muy útil porque si luego dentro, cuando la aplicación tengamos muchos componentes de texto, a cada componente le podemos definir un color, poniendo el valor del color de RGB dentro de ese mismo componente. Pero si utilizáis una tabla, luego podéis en los elementos de texto o en donde queráis poner un fondo, en lugar de poner el valor del color allí, podéis utilizar un color de la tabla. Con lo que si, por ejemplo, aquí tuvierais un color en plan barras y las barras le dais el color rojo, que es este, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si de repente decís, ay, no, quiero cambiar el color de las barras, en lugar de ir a todas las barras y cambiarlo, vendríais aquí y solo cambiaríais el color de las barras. Y en las barras lo único que tendríais es una referencia a este color. ¿Vale? Bueno, yo me voy a definir el color blanco de momento, que es el que voy a utilizar. FF. Aquí tendríamos el color. Y luego es obligatorio siempre, para si vais a hacer aplicaciones para Android, que tengáis definidos estos colores. Se tienen que llamar así. Color primary. Y aquí vamos a, dentro pondremos el valor del color. Luego tenéis que poner color primary dark, escrito tal cual así. Y color accent, así, ¿vale? Y ahora estos colores son los principales de la aplicación, los que van a marcar el estilo. Hay una herramienta, podéis elegir los que queráis. Mirad, a ver, tenemos esta herramienta aquí. Esta es una que yo creé hace como, no sé si 10 años. La publiqué en plan utilidad y la verdad es que sigue ahí publicada. No sé ni dónde la tengo alojada, la verdad, pero sigue funcionando. Aquí podéis coger desde este selector de color y podríais coger aquí el valor hexadecimal y eso es el que necesitaríais. Luego aparte tenéis esta otra herramienta en esta dirección, material.io/resources/color. Con esto aquí tenéis unas paletas de colores y podéis elegir, por ejemplo, si elegís este o el que queráis, aquí os va sacando combinaciones. Y aquí precisamente tenéis el color primario, el primario dark, y tenéis el primario light, que también lo podríais meter, aunque ya no es obligatorio, y luego este sería el del color accent. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a copiar estos valores. Este sería el primary. Luego tenemos el primary dark. Tenéis que poner también la almohadilla. Y por último, el color accent, que sería para el texto que vamos a utilizar. Bueno, en verdad el accent sería para el énfasis, pero nosotros lo vamos a utilizar para el texto y ya está. Bueno, pues con esto tendría los colores mínimos. El white es opcional, no es obligatorio, pero como yo sí que lo voy a utilizar, lo pongo aquí. Otra cosa que podríamos añadir en el app.json sería la tabla de fuentes. Esto ya sí que es totalmente opcional, porque si no vais a utilizar tipografías en la aplicación y queréis que coja la fuente del sistema, no lo tenéis que poner. Pero yo, como voy a utilizar una en mi ejemplo, sí que tenéis que crear el parámetro fonts y el valor es un objeto JSON donde aquí vais a añadir las fuentes. En este caso voy a añadir la fuente times
Le pongo times entre comillas, 2 puntos, y aquí el valor. En este caso el valor va a ser la ruta al archivo. Las rutas a los recursos empiezan siempre como si estuviéramos dentro del directorio res, o sea que son relativas al directorio res. En mi caso, dentro de res he puesto una carpeta que era fonts, ahora pongo una barra y ahora el nombre del archivo, que era times.ttf. ¿Vale? Con esto ya tengo definida mi fuente. Bueno, mi fuente y todo el archivo app.json. Para la aplicación del ejemplo del Hello World, este sería todo lo que necesitáis definir en el archivo app.json. Con esto hemos definido la aplicación en sí, un poquito las características de la aplicación. Ahora nos vamos a ir al siguiente archivo, nos quedan 2. Vamos a empezar por el contenedor. ¿Vale? El contenedor de este archivo, el toolbar.json, aquí es donde vamos a definir el objeto contenedor, el view wrapper. Entonces, como es un objeto, llave de abrir y llave de cerrar. Y lo primero, importantísimo, el ID, porque luego vamos a referirnos a para utilizar este contenedor necesitaremos saber su ID cuando hagamos referencia a este contenedor. El ID va a ser, coincide con el nombre del archivo, toolbar. ¿Vale? Ya lo tenemos. ¿Y ahora qué más necesitamos? Ahora, básicamente, al definir un contenedor, lo que vamos a decir es los componentes que queremos que tenga. Si queremos que tenga una action bar arriba, si queremos que tenga un menú lateral, si queremos que tenga un paginador, ese tipo de cositas. En nuestro ejemplo solo queremos que tenga una action bar. Entonces, para definir una action bar, creamos el parámetro action bar y su valor es en sí un objeto JSON. Y dentro de este objeto JSON vamos a definirnos las propiedades de ese action bar. La primera que podemos poner es el back button. Si queremos un botón de volver a la izquierda. Esto es opcional. Si no lo ponéis este parámetro, entonces no aparecerá. Sería lo mismo que poner esto. Si ponéis esto, es lo mismo que no ponerlo. Pero si ponéis true, lo que le estamos diciendo es que sí queremos que haya un botón de volver. Vale, siguiente parámetro que podemos meter, el color del texto en la barra y de los botones. Si el botón de volver, el texto, el título, y si tuviéramos iconitos con opciones también sería su color. Y para eso definimos el parámetro color. Y ahora podríamos poner aquí un valor, por ejemplo, el blanco así, o para coger un valor de la tabla, ponemos color, y en este caso vamos a hacer que sea blanco. Vale, y con esto, si luego queremos cambiar el color de los textos, nos vamos a la tabla de colores y cambiaríamos el valor del blanco por otro. ¿Vale? En este caso igual no tenía sentido llamarle blanco, podríamos haber dicho color textos, por ejemplo. ¿Vale? Ahora vamos a definir el color de fondo de la barra. Para ello creamos el parámetro background. Y aquí vamos a utilizar el color, ponemos el arroba para decir que vamos a hacer una referencia a la tabla. Luego ponemos color para decirle que la referencia es a un color, a la tabla de colores, punto y el nombre del color, color primary. ¿Vale? Con esto le hemos dicho que la tabla, o sea, que la toolbar, la action bar de este contenedor sea de ese color, lo que marque el color primary. ¿Vale? Y por último le vamos a definir un título. Esto también es opcional. Para definir un título utilizamos el parámetro title. Es opcional porque si luego las vistas que carguemos tienen un título, lo que harán será machacarlo. Y si no ponemos nada aquí, pues no tendrá título la barra. Salvo que la vista que carguemos tenga un título, que entonces será el que se utilice. Lo que os decía, vamos a utilizar multidioma, así que creamos un objeto. Y el lenguaje default será... Podemos llamar... Bueno, hemos llamado... Hello World. Y en español pondremos, aquí podríamos subir cualquier cosa, pero bueno. Hola mundo. Vale, con esto ya habríamos creado, fijaos, así de sencillito hemos creado el contenedor. Le hemos dicho que tenga una barra y que tenga estas tres cositas, estas 4 cositas. ¿Vale? Simplemente con esto ya hemos definido nuestro contenedor. Entonces, ¿qué nos queda? Por último, nos quedaría definir la vista en sí. Y este archivo, el main.json, es el que va a contener la vista. Que era lo que veíais debajo de la barra, veíais ese trozo blanco que tenía la palabra Hello World en medio. Bueno, la frase, perdón. Entonces, como las vistas también son objetos, definimos el objeto, que es la vista. Entonces, lo primero, muy bien, el ID. Le vamos a llamar main.
¿vale? Antes hemos hecho referencia al abrir la aplicación, hemos dicho que vaya a la vista main. Pues es precisamente esto, para esto se utiliza el ID. Segundo que le tenemos que decir, ¿cuál es el contenedor que tiene que utilizar esta vista? Decimos el wrapper, es el nombre del parámetro, y aquí vamos a poner el identificador del contenedor, que era toolbar, el que acabamos de crear. Lo siguiente, este parámetro es opcional, sería el orientation. Por defecto, ¿vale? Vertical. Si no ponéis el parámetro, se considerará vertical, ¿vale? O sea que lo podéis poner o no poner, entonces será vertical. O podríais poner horizontal. Esto lo que va a marcar es cómo se va a distribuir el contenido dentro de esa vista. Si verticalmente, un objeto debajo de otro, o horizontalmente, un objeto a la derecha del otro. Salvo que luego pongáis grupos dentro y los realineéis, pero bueno, esto sería el contenedor principal, o sea, el cuerpo principal, cómo se distribuirá. Y ya, bueno, podríamos definir también en las vistas las respuestas a eventos. Por ejemplo, al precargar una vista, una vez cargada la vista, al salir de la vista y decir que pasen cosas, ¿vale? Para eso crearíamos el parámetro events y aquí le definiríamos un objeto JSON con todos los comportamientos que queremos que se responda. En nuestro caso no vamos a utilizarlo, en esta aplicación no necesitábamos eventos, era más sencillita, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que sería ya el contenido en sí. Vamos a definir con el parámetro content el contenido del cuerpo de esta vista, ¿vale? ¿Qué elementos queremos que tengan? Como es una lista, siempre va a ser una lista de objetos, es un array. Entonces definiríamos los corchetes. Empezamos con corchetes y aquí dentro ya vamos a definir los componentes, que son objetos JSON. En nuestro ejemplo solo tenemos un componente, que era el texto. Entonces creamos el objeto y aquí dentro voy a definirme mi componente de texto. Lo primero, muy importante, el ID. Todos los componentes también tienen que tener su ID. Estos IDs tienen que ser únicos. No puede haber otro objeto en la aplicación que tenga el mismo ID, porque si no luego fallaría. Cuando tengamos la interfaz de Coducer, ya automáticamente se os sugerirá un ID único. Lo podréis cambiar, pero bueno. Tenéis por lo menos uno único. Lo ideal será cambiarlo y poner nombres que vosotros os acordéis qué es ese componente, precisamente porque si luego desde algunas otras funciones queréis obtener el valor de un componente, cambiar el texto, cambiar alguna propiedad, necesitaréis acceder a través de su ID. Entonces en nuestro caso voy a poner por ejemplo txt hello. Este será mi identificador. Vale, lo siguiente, también muy importante, cuando creamos un objeto componente, tenemos que decir qué tipo de objeto, qué tipo de componente es. Tenemos muchos tipos, imágenes, textos, hay más cosas, pero bueno, aquí en nuestro ejemplo es un texto. Otras cosas obligatorias para los componentes, el ancho, tenemos que decirle cuánto tiene que ocupar de ancho. Aquí podéis tener varias opciones, podéis trabajar con porcentajes. Por ejemplo, un 100% ocuparía todo su contenedor o su... Bueno, sí, el contenedor. En este caso sería la pantalla. También podéis trabajar con palabras como wrap para decirle que se ajusta automáticamente al contenido. Como fill. Fill en este caso no tendría sentido en el ancho porque estamos en orientación vertical. El fill se utilizará para decirle que si hay otros objetos, otros componentes con un tamaño fijo, el fill lo que le diremos es que se ajuste para rellenar todo el espacio que sobra. Pero en este caso no tiene mucho sentido. Vamos a poner 100%. Y luego vamos a definir la altura. La altura vamos a hacer, aquí le vamos a hacer un wrap, ¿vale? Para que se ajuste automáticamente. ¿Qué más? Y ahora lo que queremos es que el texto, que en verdad el componente ocupa toda la pantalla, vamos a decir el texto de dentro esté alineado al centro con el parámetro textAlign. Y le vamos a crear, aquí podríamos decir start, center o end. Vamos a poner center. El start y el end sería izquierda y derecha. Lo que pasa es que se utiliza start y end porque si hacéis una aplicación en árabe donde la dirección es la contraria de escritura, pues se cambiaría, ¿vale? Pero bueno, yo lo quiero al medio. ¿Qué más? Tengo luego el parámetro para alinear verticalmente, el v-align. Y esto puede ser top, middle o bottom. Yo lo quiero en el centro, así que pongo middle con 2 Ds. Tenemos también el parámetro h-align. Esto centraría el componente,
¿vale? Si el componente en lugar de 100% fuera wrap también, para que se ajustase al contenido, podríamos alinearlo con haline y ponerlo center también. ¿Qué más? Ahora ya, hasta ahora son parámetros que cualquier componente puede tener. Pues define el tamaño y las posiciones. Ahora ya vamos a poner parámetros del texto en sí. Uno es el font size, que aquí vamos a poner valor 30. Esto utiliza puntos de densidad, o sea que automáticamente Android ya sabrá el tamaño. Y luego otro que va a ser la fuente, ¿vale? De las fuentes que habíamos creado, aquí vamos a poner la referencia, el ID que tenía en la tabla de fuentes. Este ID es el que vamos a utilizar. Esto es opcional, este parámetro. Si no ponéis fuente, utilizará la fuente del sistema y ya está. ¿Qué más? El color del texto. Pues definimos color. Y no es, también es opcional. Si no lo ponéis, saldrá en el color por defecto, que creo que es un gris oscuro. Y el color aquí podríamos poner el valor del color, por ejemplo 000000, que sería negro, o poner un color de la tabla, que es lo que voy a hacer. Color, punto, y voy a poner el color primary dark, por ejemplo. Podríamos poner cualquier otro, pero así, si quiero cambiar los colores de la aplicación, pues me voy a la tabla y cambio, y no tendría que venir luego aquí y cambiar en cada elemento de texto el valor del color. Y por último, obviamente una cosa muy importante de los textos, decir cuál es el texto que tiene que tener. Ponemos text y aquí lo mismo, podemos poner una cadena de texto, o si queremos multidioma, creamos un objeto JSON. El idioma default, ponemos hello world, y en el idioma español ponemos hola mundo, ¿vale? Y bueno, con esto ya tenemos definida nuestra pantalla. Hemos creado un objeto solo, un componente que está en medio, le hemos dicho qué contenedor tiene que utilizar, el de la action bar, y ya está. Entonces, con estos tres archivitos hemos definido una aplicación para Android. Cuando tengamos compatibilidad con iOS también estará incluida. Lo único que necesitaremos para iOS será añadir un bloque parecido a este para definir ciertas configuraciones. Y cuando hagamos también la compatibilidad con web, con esto también os podréis hacer una paginita web del Hola Mundo. ¿Vale? Con estos tres archivitos muy sencillitos, con eso tenéis la aplicación. La aplicación es muy sencilla, ya hemos dicho al principio, pero bueno, es una buena forma de aprender los primeros pasos. Entonces, ahora, lo que os decía, todavía no está la interfaz de Coducer listo. Lo suyo es, si lo habéis hecho en local, es que cuando esté listo la interfaz podáis subir estos archivos y luego darle a generar. Pero ahora, en esta primera fase, para que podáis generar la aplicación, lo que tenéis que hacer es, cogéis todos estos archivos, los metéis, enviar a carpeta zip, le dais el nombre que queráis, el nombre no es nada importante aquí, y ahora lo que tendríais que hacer es enviarnos este archivo por email a help@coducer.com, help de ayuda en inglés. help@coducer.com. Nos lo enviáis, lo recibiremos, entonces revisaremos que lo habéis puesto todo bien y la compilaremos y os enviaremos el APK ya terminado. Si hubiera algún fallo, pues a ver si es una tontería, lo corregimos nosotros y os lo decimos, oye, hemos cambiado esto porque estaba mal. Y bueno, y si son fallos más grandes, pues ya os lo decimos, oye, cambiar esto, esto y esto, y ya está. ¿Vale? Y con esto, en cuanto lo recibamos, os daríamos la aplicación terminada y ya la podríais publicar. Y bueno, esto era el tutorial de hoy. Era una forma sencilla de poder crear desde vuestro ordenador una aplicación con Coducer, una aplicación muy sencillita que mostrarse un texto en pantalla. Este tutorial, estos archivos los colgaremos en la documentación de Coducer. Ya os explicamos el otro día cuál es, la de... Bueno, lo puedo cargar aquí, github.com/broccoli/wisdom. Si entráis aquí, no sé si tengo problemas de red. Aquí, vale. Aquí podéis entrar aquí en Resources, o no, tendréis una carpeta, no, aquí veis Spanish Coducer, o aquí abajo, si vais en español a Coducer, se os carga toda la documentación de Coducer. No está terminada, la estamos haciendo. Bueno, aquí veis cómo va a ser la interfaz. Esto veis que no hay que rellenar todo. Todas estas llaves y todo se os van a escribir solas. Va a ser mucho más sencillo. Pero aquí dentro meteremos una carpeta que sea de ejemplos.
y ahí podréis ver el código este fuente. En estos días ya estará publicado y podéis descargaroslo, porque normalmente cuando empecéis una aplicación nueva no hace falta que escribáis todo lo que he hecho yo. Os bajáis esto mismo que he hecho yo y ya podéis empezar a partir desde ahí. O iremos publicando ejemplos más complejos, con barra a la izquierda, con menú a la izquierda y cosas así. Los podréis descargar desde ahí y así cuando empecéis a hacer la aplicación ya partís desde algo, con lo que os ahorraréis bastante tiempo. Y nada más. Haremos pronto más tutoriales como este, así que os recomiendo que os suscribáis a este canal de YouTube y así estaréis informados cuando os llegará la notificación de YouTube cuando lance un nuevo vídeo. Y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.